Debemos entender que la extorsión es un tipo de delito que se enfoca en circunstancias en las que una persona propietaria de bienes patrimoniales es obligada por otra a realizar un acto jurídico en su contra, de tal manera que actúa contra sí mismo y es una situación normal o no tiene sentido. El chantaje, por otro lado, se enfoca más en conseguir un beneficio utilizando amenaza si la persona es chantajeada o no cumple con la condición que se solicita. De esta manera, ese secreto pasará a ser conocido por el entorno o por los medios de comunicación. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que sirven como instrumento. Es decir, se distingue en tres tipos: la autoría directa, autoría mediata y la autoría coautoría. El principal problema en esta materia radica distinción entre la autoría y participación en el derecho romano. Se contemplaban la misma pena a todo participante en el delito, tendencia que con carácter general continuó durante la Edad Media. Será el Código Penal francés de 1810 en el que establezca la diferencia entre autor cómplice y descubridor. Autor, concepto, clasificación y característica. Conjuntamente, en la teoría de la equivalencia de condiciones, esta concepción defiende que debe tener la consideración del autor toda persona que interviene a un hecho punible, es decir, cualquiera que haya realizado una aportación causa al hecho. De esta forma, todos ellos son autores sin que existan diferencia entre los autores y los partícipes. Conceptos excesivos de autor. La ley penal diferencia varios grados de responsabilidad distinguiendo entre autores y partícipes. Por ello, los presentó reguladores de la responsabilidad de los participantes. En cuanto a los atribuyes una responsabilidad menor que la de los autores, aparecen como causas restricción de pena. Conceptos restrictivos de autor. No es autor todo el que realice una aportación causa al hecho delictivo, sino que solamente será autor quien realice el tipo. Por ello, la participación no estará en principio penada, salvo que exista una precepto penal que la considere como punible, y de esta manera lo presentó que contemple la responsabilidad de los participantes. Son causas de extinción de la pena. Coautoría, conceptos, tipos, elementos constitutivos. Es necesario para considerar a un sujeto como coautor de delito no solo la existencia de acuerdo entre los copartícipes del hecho, sino que cada uno de ellos realice actos de carácter principal y que asimismo ostente el dominio del hecho que implica tener la rienda del acto delictivo. Puedo decidir que se ejecute o no. La sociedad criminal produce la responsabilidad penal de todos los partícipes o coautores con idénticas penalidades, no solo respecto a los actos delictivos acordados y ejecutados, sino también para aquellos casos donde haya desviación de algunos de los compartícipes del plan inicial, expresen o tácitamente admitido y ellos impliquen a un aumento de responsabilidad penal. Hay dos tipos de coautores. Por una parte, se refiere la coautoría no ejecutiva, es decir, aquel supuesto en el que, siendo varios los que
cometen el delito, no todos realizan los hechos constitutivos del delito. Y por otra parte, se hace referencia a la coautoría ejecutiva, o sea, aquella en la que son varios, todos ellos intervienen en ese proceso que constituye los delitos. Complicidad, concepto, elemento constitutivo y circunstancia agravante. La complicidad es una forma de participación en la conducta punible, caracterizada por la contribución dolosa que una persona puede prestar a otra mediante un aporte esencial en su fase ejecutiva, con alto precedente, simultáneo o incluso posteriores a ella, a condición de que mediante una promesa anterior determinada por un concierto previo o concomitante. Adicionalmente, para atribuir una conducta de complicidad, se requiere de la existencia de un vínculo o nexo de causalidad necesario entre la acción desplegada por quien fue acusado como cómplice y el resultado producido por la acción principal ejecutada por el autor o coautor. Entre las circunstancias agravantes se encuentran la edad de la persona superviviente, la relación entre el regreso y la persona superviviente, la utilización o la amenaza de utilización de medios violentos, si la persona superviviente sufrió daños físicos o psicológicos como consecuencia de la agresión punible, el agresor o cómplice.